Bueno, muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Qué rico que estemos otra vez nuevamente aquí eh, en la presencia del Señor, después de haberle alabado, adorado, glorificado su nombre. Ese realmente es el propósito por el cual la iglesia se reúne, para poder alabar, reconocer delante del Señor, delante de sus ángeles, que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él es santo. Bendito, bendito y santo siempre sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar basados en el Salmo 80, los que me quieran acompañar, recordando algo que es importante. El Señor Jesucristo es el pastor de los pastores, es el rey de los reyes, Él es el dueño del rebaño, el dueño de las ovejas. Nadie podemos atribuirnos ese derecho sobre las ovejas. Realmente el Señor es el verdadero pastor. El Salmo 80 dice, oh pastor de Israel. Y ese Israel hoy en día lo entendemos no solamente como el Israel terrenal, sino también como el Israel espiritual, como la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Ese somos nosotros, esa Israel espiritual, el pueblo de Dios por adopción. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas. Él es el que pastorea. A veces nosotros pensamos que somos los que pastoreamos, pero realmente somos instrumentos en las manos del verdadero pastor. El Señor Jesucristo es nuestro pastor, Él es el verdadero pastor de nosotros. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines. ¿Quién está entre querubines? El Señor. Él está entre querubines. Resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, o sea, delante de las naciones. Efraín es la llenura de las naciones. Esto es grande lo que está diciendo aquí. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque este clamor de Asaf en los tiempos de David, pues fue cumplida a través de la obra del Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz. Él vino a salvarnos. Y vino a salvar a Efraín, a Benjamín, a Manasés, a José, a todo lo que simboliza cada uno de ellos. Efraín, la llenura de las naciones. Nosotros somos parte de esa oración, de la respuesta a esa oración que el Señor hizo hace 2000 años. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, de lo que nosotros hagamos, sino de la misericordia de Dios que hizo resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué es resplandecer su rostro? Que se dio a conocer a cada uno de nosotros, fue visible para nosotros. La imagen del Señor Jesucristo es visible a través de la palabra de Dios. No es visible con estos ojos de la carne, es visible con los ojos del Espíritu, a través del entendimiento. Dios nos dio el entendimiento para entender y comprender su palabra y bajarla a nuestro corazón. Y ahí es donde nos formamos, donde no nos formamos, donde Cristo se forma en cada uno de nosotros. Y ahora su mente es nuestra mente. Amén. Así que hermanos, Dios les bendiga y bajo este entendimiento y en esta oración dándole gracias a Dios para que hoy esta palabra llegue a nuestro corazón y nos dé entendimiento para vivir, para comprender todas las cosas que están pasando. Bendícenos, Señor, despierta esta tu iglesia unos oídos en el Espíritu, unos oídos que entiendan más que palabras, que entiendan y comprendan la revelación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con
ese tema que veníamos acerca de los espíritus de cada época. El espíritu que gobierna sobre todos ellos, el que está organizando todo la afrenta contra nuestro Señor y contra el pueblo de Dios, se llama Satanás. Él es el jefe de todos esos espíritus, de cada una de las épocas. Pero a través de las épocas, como lo leíamos en Apocalipsis capítulo 17, vamos a leerlo, versículo 10, porque todo comenzó por ahí, por entender las cosas que van a pasar al final de los tiempos. Dice que en el versículo 9 de Apocalipsis 17, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. La mente que tiene sabiduría es la mente que tiene a Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es, esto es para la mente que tiene a Cristo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y arrancamos para tratar de entender este pasaje, de qué se trataba, y el apóstol Juan también, en su evangelio, en Juan capítulo 4, versículo 18, le daba una revelación también a la mujer samaritana, cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es. Y entonces esos maridos que ha tenido Israel y estos reyes, que son espíritus que han gobernado a través de las épocas, nosotros los podemos entender fácilmente como el espíritu de Egipto, que es el primero, el espíritu de Siria el segundo, el tercero el de Babilonia, cuarto Medo y Persia, quinto Grecia, y esos son los 5 que han caído. Uno que es Roma en los tiempos de Juan, y el que ha de venir, el que iba a venir, dice que es semejante a un leopardo y que tiene pies de oso y que tiene boca de león, haciendo referencia a que ese último que se va a levantar va a tener características del imperio griego, medo-persia y babilónico. Y entonces, entendiendo todo eso, comenzamos a escudriñar en el primero, que era el espíritu que gobernó en los tiempos de Egipto. Y habíamos mirado que ese espíritu que más había predominado en ese tiempo era un espíritu de idolatría, espíritu de hechicería, espíritu de adivinación, espíritu de soberbia, espíritu de altivez, espíritu de esclavitud y espíritu de hechicería. ¿Dónde podemos encontrar todas esas características de ese principado que gobernó en los tiempos de Egipto? Pues lo podemos leer en el libro de el Éxodo, y podemos mirar contra quién se enfrentaba Moisés cuando fue a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y habían brujos y habían hechiceros y tenían artes mágicas, y estaban todos los dioses. Todos esos dioses, todas esas plagas que el Señor permitió en Egipto, eran juicios contra los dioses de Egipto, de ese tiempo, de esa época, ese espíritu de idolatría. Y todos ellos se dan cuenta que al final inclusive fueron juzgados, no solo juzgados en las plagas, donde se demostró que no tenían poder, que no tenían autoridad realmente, y los que persiguieron después al pueblo de Israel a través del desierto cuando llegan al Mar Rojo, también son juzgados ahí. Dice que todos los carros del faraón se ahogaron en el Mar Rojo, mas el pueblo de Israel pasó al otro lado en victoria, caminando por tierra seca, dice la palabra de Dios. Esos eran los espíritus de la época de Egipto. Entonces podemos buscar, si quieren leer, léanse Isaías capítulo 19, en el versículo 3, Ezequiel 29 también en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el libro de Éxodo. Ahí podemos encontrar
todas esas características que ya estudiamos en la enseñanza anterior acerca del espíritu de Egipto. Hoy vamos a entrar acerca de, antes de eso, un espíritu que gobierna durante una época, esos límites de ese tiempo y esos límites de esa habitación, o sea, hasta dónde tendrían influencia, son puestos por el Señor. El Señor pone límites a cada uno de ellos. No permite que ellos hagan como quieren. Dios da hasta aquí puedes llegar. No puedes, como cuando pasó en el libro de Job. El Señor le permitió a Satanás llegar hasta un límite. Tú puedes hacer esto, pero no te puedes meter con su vida, porque el propósito era que Job conociera realmente a su Creador, a su Señor. Entonces, después de que es juzgado el espíritu de Egipto, viene el espíritu de Siria. El espíritu de Siria es un espíritu predominante de robo y un espíritu de guerra. Esos son los sirios. Un espíritu de conquista y de esclavitud. 4 espíritus que gobernaron durante ese tiempo. Si me acompañan, vamos a ir a Primera de Reyes, en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 20. Primera de Reyes, capítulo 20. Ahí dice, Acab derrota a los sirios. Ese es el título, Primera de Reyes, capítulo 20. Voy a leerles el versículo 2 y el versículo 3. Y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad. Ben-Hadad es el rey de los sirios. Tu plata y tu oro son míos. Tu plata y tu oro son míos, tus riquezas son míos. Pero no le bastaba las riquezas, también tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Un espíritu de esclavitud. Siempre los espíritus de cada época les interesa gobernar sobre la vida del ser humano, influenciarlo para llevarlo a vivir en el mal, a vivir en el pecado, a vivir envueltos en el lodo, envueltos en el mundo, no permitiendo que sus ojos sean desvelados para ver la luz de Cristo, la luz del Creador. Amén. Ese es el espíritu de Siria. En el versículo 10 de ahí mismo, del capítulo 20, de donde estamos, también dice que Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses. ¿Cuáles dioses? Los dioses de él. Y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. No le bastará un espíritu de guerra, un espíritu de dominio, un espíritu de altivez, de prepotencia. Ese es el espíritu. Y esos espíritus, aunque fueron juzgados en cada momento, en cada tiempo, cada una de esas situaciones fue juzgada y fue apartada para que entrara el siguiente. En cada uno de esos, el Señor nos ha querido enseñar algo a nosotros como humanidad. Lo que nos quiere enseñar a través de todo esto el Señor es que separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de Cristo, estamos siendo vulnerados. Somos vulnerables delante de todo este mundo espiritual. Amén. Esos espíritus, el espíritu de Siria, también recibió juicio y fue por este mismo Acab. El rey Acab ha sido el peor rey que tuvo Israel. El peor. Influenciado por Jezabel. Todos, si leen toda la historia del rey Acab, lo pueden leer ahí en el libro de los reyes, se van a dar cuenta que es el peor de los reyes que tuvo Israel. Pero había profeta para esos tiempos. Estaba el profeta Elías, y el profeta Elías, porque la misericordia de Dios es grande, aún cuando nosotros estamos envueltos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra idolatría, en nuestro robo, en todas las cosas por las que somos influenciados por ese
mundo espiritual del reino de las tinieblas, Dios aún tiene misericordia. Y Dios a través del profeta le da palabra al rey. Si me acompañan ahí al versículo 13. Dice, y he aquí, Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 13. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, en medio de la oscuridad la luz resplandece. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Dios nunca ha abandonado su creación. Y le dice, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te entregaré hoy en tu mano a toda esa gran multitud que era el ejército sirio. He aquí yo te entregaré hoy en tu mano, yo te entregaré. ¿Quién es el que entrega a nuestros enemigos? Dios. Dios entrega, así como lo leíamos o lo hemos leído en Deuteronomio capítulo 20, cuando hablamos sobre las leyes de la guerra, donde dice el Señor, cuando mires estos ejércitos más grandes que tú, no sientas temor, ve, pelea, porque Jehová es el que pelea por ti. Dios entrega en las manos a nuestros enemigos. Y dice, aquí yo te entregaré hoy en tu mano, para que el propósito que quería que Dios conociera a Acab, para que conozcas que yo soy Jehová, que yo soy el Señor. Y salieron realmente y fueron a la batalla y finalmente el Señor entrega al pueblo sirio en manos de Acab. Pero el reinado de Acab es tan terrible, tan vuelto a la idolatría, que al final de los tiempos, el ejército sirio termina dominando y conquistando el reino del norte. Las 10 tribus de Israel son entregadas al ejército sirio. Y de ahí que Efraín sea la llenura de las naciones y tantas cosas que nos enseña la palabra. Después viene un reinado que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la palabra de Dios así lo destaca, a través de toda su palabra siempre está ahí, y es el reinado de Babilonia. El espíritu que gobernó en los tiempos de Babilonia. Y para eso tenemos que entender y considerar muchas cosas. El imperio de Babilonia, como imperio, nace después de los sirios. Después de los sirios viene el imperio babilónico. Pero ese espíritu de Babilonia nace desde los mismos tiempos de Nimrod. Por allá en Génesis, al comienzo del libro de Génesis, cuando construyen la torre de Babel, cuando Nimrod construye Babel, ese espíritu babilónico ya estaba ahí. Y ese espíritu de idolatría y ese espíritu de ecumenismo ya estaba ahí arrancando. Y ese mismo espíritu es el que después muda a Egipto y muda a Siria y ahora se hace presente en el imperio de Babilonia, cuando empieza a ejercer Babilonia. Dios le había dado el tiempo a Babilonia y es un espíritu, el espíritu más grande de Babilonia es el espíritu de idolatría. Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 2, en la parte final dice, tomada es Babilonia, ved, es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrantados son sus ídolos, porque hasta para eso también va a haber juicio. El espíritu de Babilonia es la cuna de toda la idolatría del mundo. Como lo veíamos en su momento, nació a través de Nimrod, de Semiramis, de su hijo Tamuz, de donde se crea Semiramis, quiso hacer ver, disfrazar, mentir, engañar, que en ella se había cumplido la promesa de la venida del Cristo, del ungido, como había sido profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 16.
Esa promesa que Dios le dio a Eva, que la simiente de ella aplastaría la cabeza, eso fue lo que quiso representar Semiramis, cuando dice que por el dios Sol ella engendró a su hijo Tamuz. Se convierte en la Trinidad satánica de todo ese ocultismo y de todo ese mundo espiritual que representa Babilonia a través de la idolatría. Pero en Babilonia también Nabucodonosor había mandado levantar una estatua de oro para que todos se arrodillaran ante ella. Y ese es un espíritu de cunemismo que hoy, por eso la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la última bestia tendría boca como de león, y ese león representaba a Babilonia. Es ese espíritu de hacer de todos lo mismo, de tener un solo Dios para todos, no importa el que sea, un Dios que cobije a todos. Y no el Dios de la Biblia, sino un Dios al que todo el mundo se le postre y le adore. Eso es lo que se quiere hoy en día con el nuevo orden mundial, con un lema que se llama paz y seguridad. Ese nuevo orden mundial, de ese espíritu de nuevo orden mundial, de que haya un solo gobierno, una sola ley, una sola moneda, una sola religión, viene desde estos tiempos de Babilonia. Nabucodonosor lo intentó, como lo intentó su antecesor, Nimrod. Siempre han querido lo mismo. Y hoy por hoy vemos cómo pasa. También luego Babilonia viene representando el espíritu de idolatría, el espíritu de cunemismo, el espíritu de altivez, un espíritu de crueldad. Si me acompañan allá a Génesis, capítulo 14, versículo 6. Isaías 14, versículo 6. Isaías 14, versículo 6. Perdón, me equivoqué. Isaías 14. Isaías 14 habla desde el 13 viene hablando la profecía sobre Babilonia. Y en el 14, en el versículo 6 dice, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. ¿Ustedes creen que eso no es lo que está pasando hoy en día? Ese espíritu de guerra y de dominio que persigue a la gente, persigue a las naciones. Los pueblos están huyendo de sus propios países, perseguidos por sus propios países, perseguidos por sus propios gobernantes. No es más que todo este espíritu que está a flor de piel en estos últimos tiempos, este espíritu babilónico, un espíritu de crueldad que no tiene compasión, espíritus de adivinación, porque hoy en día el culto a la brujería, a la adivinación, inclusive mezclado con cristianismo, porque se mezcla. Y las personas que no tienen la revelación y el entendimiento, que no tienen quien les enseñe, terminan abrazando prácticas de ocultismo y de adivinación sin darse cuenta. Pensando que, imaginándose que, siendo llevados, siendo arrastrados por doctrinas de demonios. Como dice la palabra, que así sucedería en los últimos tiempos. ¿Qué pasaba con Babilonia? Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, lo primero que llamó fue astrólogos, magos, adivinos, encantadores. Eso fue lo que llamó, de eso era de lo que estaba rodeado el reino de Babilonia. Claro es que ninguno de todos ellos tuvo poder para revelar lo que el Señor quería revelar. No revelarle a Nabucodonosor, pues sí, también a él, pero lo que nos quería revelar a nosotros acerca de esa estatua que le revela Dios a Nabucodonosor y que interpreta Daniel. Y Daniel dice, mire, es que solo hay un Dios que es capaz de revelar esas cosas ocultas. Solo hay un Dios que nos puede decir todo lo que está escrito acerca de la historia que va a suceder. Hermanos, no tenemos posibilidad, no tenemos argumento para desconocer
la obra de Dios. No tenemos argumento para desconfiar que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha escrito en su palabra no se vaya a cumplir. ¿Cómo? ¿Qué argumento tendríamos nosotros para poder decir eso? No tendríamos argumento, hermanos. Todo lo que Dios ha escrito se ha venido cumpliendo. Especialmente está claro con la revelación que Dios le dio al profeta Daniel. Perfectamente claro, hermanos. Porque el Señor dijo, mira, tú eres Babilonia, el rey, la cabeza de la estatua, pero después vendrá Medo y Persia, y después vendrá Grecia, y después vendrá una bestia feroz que era Roma, y después vendrá el último gobierno, el que estamos viviendo. El gobierno de los últimos tiempos que está por mostrarse en todos esos líderes, y habrán guerras y rumores de guerras, y estamos viviendo ya esos tiempos en los que se ha de manifestar el inicuo, el anticristo, pero es necesario que se levante antes una bestia, un imperio global que gobierne, que tiene esas características, que será semejante a Babilonia, por lo menos la boca, como habla, será como león, y dice que tendrá pies como de oso. Eso es referencia a Medo y Persia. Y semejante a un leopardo como Grecia, porque dijo el Señor, es necesario que dure breve tiempo. Lo leíamos ahorita en Apocalipsis 17:10. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos todas estas cosas, porque aunque todos estos espíritus fueron juzgados en su época, tienen un tiempo de manifestación en la última. Dios tiene un plan y un propósito para la última época. Que el hombre pierda toda esperanza. Escuchen esto. Que el hombre pierda toda esperanza en todo el reino de las tinieblas, en todo la mentira, el engaño. La gente pierda la confianza en la brujería, porque la gente busca de la brujería. Que la gente pierda toda confianza en la santería, en todos los santos, a quien les prenden una vela, le alumbran para que les hagan una u otro milagro. ¿Y qué me dice de la angeología? También culto a ángeles. Todo eso tiene que ser derribado, derrumbado, pero para que sea derribado y derrumbado del corazón del hombre. El corazón del hombre, de donde tiene todas esas cosas, pues para ser derrumbados tienes que ser manifestados. Luego todas esas cosas se tienen que manifestar en los últimos tiempos. Y cuando el hombre se dé cuenta que nada de eso sirve, buscarán al verdadero Dios. Buscarán al Señor. Por eso es que la gran tribulación anunciada para los últimos tiempos, para los últimos 3 años y medio antes de la venida del Señor Jesucristo, producirá una gran cosecha para el reino de los cielos. Así lo dice Apocalipsis, capítulo 7. Lo hemos leído tantas veces y es tan necesario que lo sigamos leyendo. Apocalipsis, capítulo 7, dice que esa multitud de vestiduras blancas, cuando el anciano le hace esa pregunta magistral a Juan, para revelarnos una verdad que no entendíamos. Dice que entonces en el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? No solo quiénes son, era importante que supiéramos de dónde habían venido. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Y en el 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en las sangres del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él está sentado sobre el trono, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, los acobijará.
Luego en Dios, cuando Dios permite que todo este mundo espiritual se manifieste, no es para humillación del ser humano, es para que entendamos que todo ese mundo, todo ese reino de las tinieblas, lo único que busca es dañarnos. Nosotros no podemos ser amigos del reino de las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice el Señor. ¿Qué comunión hay? Ninguna. Cuando aparece la luz, cuando la luz se enciende, el reino de las tinieblas está obligado a retroceder. Cuando tú estás en la noche en tu cuarto, la luz apagada, todo es oscuro. Pero una vez prende la luz, ¿qué pasó con las tinieblas? Fueron obligadas a retroceder. Este mundo que está lleno de tinieblas, cobijado con tinieblas, cuando se encienda la luz de Cristo, todo ese mundo espiritual está obligado a retroceder. Amén. Amén. Vemos, después de Babilonia, Babilonia también trajo un espíritu de destrucción. Acabó, derribó el templo, ese templo que había construido David, fue derribado en los tiempos de Babilonia. Un espíritu de destrucción, quiere destruir el templo. El templo hoy en día, ¿quién es? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este es el gran tesoro que Dios nos dio, dijo el Señor a través del apóstol Juan. Dijo, puso un gran tesoro en vasijas de barro. Somos vasijas de barro, pero somos templo del Señor. Amén. Amén. Un espíritu de soberbia y de altivez, como dice Jeremías capítulo 51, versículo 53, dice, aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortalece en las alturas, aunque haga todas esas cosas, es un espíritu de altivez, de soberbia. Jeremías capítulo 51, versículo 53. Isaías 14, 13, 14. Isaías 14, versículos 13 y 14. Muestran ese espíritu. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué más altivez que esa? Y el hombre ha comprado esa mentira babilónica hoy en día, apoyado en otros espíritus como el de Grecia, que lo vamos a mirar a ver si alcanzamos a leer hoy para avanzar. El hombre hoy en día juega a tener más sabiduría que Dios a través de la ciencia, la ciencia mediana que ha llegado a grandes descubrimientos. Siempre están buscando cómo negar a Dios, cómo negarla al Dios creador, a ese Dios que creó todas las cosas. El hombre prefiere creer la mentira y el engaño de la evolución, del Big Bang, de que de la nada se hizo todo, cuando científicamente de la nada no produce nada. Pero la gente copia, cree en todas esas cosas, para las cuales se necesita más fe que creer en que existe un Dios. Porque de Dios da constancia la misma creación. En cambio del Big Bang, la misma creación no da fe. Son solo teorías y cada vez se les cae más. Que hubo una gran explosión, hubo un punto y hubo una gran explosión y de ahí se creó todo. Pero si hubo un punto y una gran explosión, todo va hacia afuera. Porque cuando algo explota, todo se empieza a expandir hacia afuera. Y han encontrado galaxias que vienen hacia adentro. Entonces, ¿cómo se dio ese fenómeno? Les va a tocar empezar a crear grandes Big Bangs en otros puntos para justificar teorías que son absolutamente inconcebibles. Y cuando estudian la célula y cuando estudian los microorganismos y cuando estudian cosas complejas de la creación, los grandes científicos terminan diciendo, detrás de todo esto tiene que haber un diseñador inteligente.
Ese diseñador inteligente es Dios, el que creó todas las cosas. El que no solo hizo la materia, sino que también hizo el alma y también hizo el espíritu. ¿O de dónde salió eso? ¿También fue del Big Bang? ¿También de ahí salió el espíritu y el alma? Porque está bien la vida bios, inclusive ni siquiera la vida biológica ha podido ser reproducida en laboratorio. Lo más sencillo no ha sido posible. Y toman todos los elementos y les hacen todos en el laboratorio. Y para que algo sea científico, para que una teoría científica sea cierta y se dé como una verdad, tiene que ser repetitiva, que se pueda hacer. Y por ahora son solo teorías. Leí hace un momentico alguien que dentro de la evolución del hombre dicen que viene de África, y ahorita acaban de encontrar otras cosas dentro de la arqueología y dicen, no, de pronto vienes del Medio Oriente. Pues claro que viene de ahí, porque ahí fue donde fue puesto el jardín del Edén. La palabra de Dios dice que de ahí, del Medio Oriente, de Edén, es que el Señor sacó a Adán y Eva y los empezó a esparcir por toda la tierra. Cada vez llegan más y se acercan más a las verdades. Pero la ceguera del hombre, de todos estos espíritus que gobiernan, no permiten que el hombre pueda tener la lucidez necesaria para reconocer que Dios es el creador. Gloria a Dios por nosotros, su iglesia, que el Señor se ha revelado y se ha manifestado a nosotros y nos ha revelado todas estas verdades. Y descansamos en estas verdades. Y todo lo que los científicos descubren a lo último le dan razón a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Después de Babilonia, con todo eso que ha introducido en el mundo, vino otro reino, otro espíritu para la época, que fue el de Medo y el de Persia. Dice Daniel capítulo 10 versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Grecia. ¿Sí ve esos principados? En el reino celestial, en las esferas celestiales, en el segundo cielo, hay guerra contra todos estos principados. Y cuando es derrotado el príncipe de Egipto, entonces subió el príncipe de Siria. Cuando fue derrotado el de Siria, subió el de Babilonia. Cuando subió el de Babilonia fue derrotado y vino el de Medo y Persia. Y cuando es derrotado el de Medo y Persia, viene el de Grecia. Y cuando fue derrotado el de Grecia, entró el de Roma, que está hasta hoy. Y ahorita es derrotado Roma, no, Roma empieza a hacerse una mezcla entre hierro y barro en los pies, como dice la palabra de Dios. Y esa estatua completa de todos esos principados que comenzaron desde Egipto y llegarán hasta el último gobierno mundial, son derrotados por Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. El hombre no ha podido derrotar un solo de esos reinos. El hombre no los derrota. ¿Los derrotará quién? Cristo Jesús. Si me acompañan un segundito. A Daniel capítulo 2. En el versículo 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esos son los espíritus de cada época. Cabeza, Babilonia. Pecho y brazos, Medo y Persia. Vientre y muslos, Grecia. Sus piernas de hierro, Roma.
y sus pies de barro y hierro cocido, en parte de barro y en parte de hierro, el último gobierno mundial. Estaba mirando hasta que una piedra, escuchen, una piedra, una roca. Hace poco compartí en el canal, en nuestro canal, una enseñanza acerca de que somos piedras preciosas. Pero el mismo Cristo se compara con la roca, con la piedra angular que todo mundo desechó. Y aquí es una roca también que fue cortada, no cortada por mano humana, dice, no con mano, e hirió a la imagen. Herir a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido es que el Señor la viene a herir, a derribar en el último gobierno. El Señor no le va a pegar a la cabeza, le va a pegar a los pies para derrumbar toda, para destruir toda, para acabar con todo ese imperio, con todo ese mundo espiritual. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, fue escogida, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Los qué? Los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo en las eras del verano, como el viento que se lleva, algo que no puede volver a levantarse, porque viene a sentarse sobre el trono del gobierno de este mundo, el Señor Jesucristo, como dice, y fueron como el tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Porque mire la obra que el Señor está haciendo. Todo esto que vemos en este mundo que pareciera que no tiene esperanza, tiene una esperanza mayor, muy grande, revelada a nosotros sus hijos. El Señor vendrá a desmenuzar toda la artimaña del reino de las tinieblas, levantada a través de espíritus, gobernando a través de las épocas, donde el Señor los destruirá al final de los tiempos. Destruirá ese espíritu que trae cada uno de ellos. Amén. Cuando hablo de espíritu, después vamos a entender un poquitico más todos esos temas. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, escuche, mas la piedra, esa piedra angular, esa piedra que es Cristo, mas la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cristo gobernando en el milenio. Cristo gobernando por siempre, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Pero ¿en dónde vemos la primera victoria de Cristo sobre todo este mundo espiritual? Tienen que acompañarme, por favor, a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 15. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, está hablando el Señor de algo muy importante y es de la plenitud de la vida en Cristo, hermanos. Y vamos a mirar por qué. La plenitud de la vida en Cristo dice en el versículo, voy a leer desde... No, es que tengo que leer desde antes. Vamos a leer desde el 11. No, vamos a leer desde el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Las filosofías es Grecia, espíritu de Grecia. Huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo,
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habitó todo Dios completo. Y vosotros estáis completos, o sea, nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuchen esto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escuchen, porque aquí está la victoria de Cristo. Y despojando a los principados. ¿Despojando a quiénes? A los principados, a todos estos espíritus de cada época. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz fueron derrotados. La victoria de la cruz es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Mucho más grande, hermano. Por eso, todo el reino de las tinieblas y todos estos principados y todos estos espíritus de cada época no tienen poder, escucha hermano, no tienen poder y no tienen autoridad sobre tu vida. Porque en Cristo habitó toda la plenitud, habita toda la plenitud y nosotros estamos completos en Él. Y el que los venció es el que vive en ti. Luego ese mundo espiritual no tiene poder sobre la iglesia. Sobre cada uno de nosotros no tiene poder. Aunque uno cuando lee todo este mundo espiritual parece aterrador, Cristo los venció en la cruz. Cristo venció a cada uno de ellos en la cruz. Por eso ser cristiano no se trata de religión. Ser cristiano es tener a Cristo para que ese mundo espiritual no tenga fuerza ni poder sobre tu vida. Yo he leído sobre filosofía de los griegos, claro, hay que leerla, pero esa filosofía no influye en mi vida. La leo para entender lo que pasaba en la época, el pensamiento de hoy en día de la humanidad. Pero no cambia el Cristo que vive en mí, porque ese mundo espiritual no tiene poder sobre Cristo. Cristo venció sobre eso. El espíritu de Grecia es un espíritu de sabiduría, un espíritu donde el hombre se pone al nivel de Dios. En ese tiempo estaban los epicúreos, los estoicos, el gnosticismo, los sofistas. Hay que leerlos a todos ellos para darnos cuenta lo equivocados y cuánta influencia existen hoy en día. Los epicúreos es el placer como la llave para la felicidad de la vida. Ese es el pensamiento de los epicúreos y no es el pensamiento de hoy. Hermano, sé feliz. Vive con un hombre, quédate con un hombre, una mujer con una mujer, con el perro, con el gato, con lo que quieran, porque lo que se trata es de ser felices. El placer por encima, el placer es la vida. Eso es el pensamiento epicúreo, no es un pensamiento de hoy en día moderno. No, eso viene desde los epicúreos, que para este tiempo está vivo, porque así dice la palabra de Dios, que así pasaría. Los estoicos, la fuerza y el dominio sobre la sensibilidad. Todo ocurría según la ley causa-efecto. No podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí lo que pensamos sobre los eventos. La razón, la tolerancia y el autocontrol es la única virtud. Nosotros podemos controlar, nosotros no podemos tener autocontrol de nosotros mismos.
Nosotros necesitamos a Cristo para que venga y nos unifique y podamos controlar nuestra vida entre espíritu, alma y cuerpo. Porque nosotros sin Cristo, el autocontrol que prometen los estoicos es tan imposible como que nosotros pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Nosotros no podemos autocontrolarnos en eso. Es Cristo el que viene y sincroniza nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Eso no se puede hacer a través de la filosofía. O los gnósticos dice que todo es relativo, que nosotros no podemos nunca entender a Dios, que todo es un relativismo. La razón humana no puede llegar a afirmar a Dios y tampoco lo puede negar. Entonces son gnósticos. Ese es el gnosticismo. Los sofistas con los cínicos, los escépticos, la metafísica. Y todo eso ahí se desprende el helenismo, que hasta hoy viene funcionando. Entonces, ¿todo eso es malo? No, hay que leerlo, hay que entenderlo, pero no hay que apropiarlo para nuestra vida. Nuestra vida está centrada en Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo y es su sabiduría la que nos lleva a entender. La mayor sabiduría que puede tener el ser humano no es entender la filosofía. La mayor sabiduría que puede tener el ser humano es reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es ser sabio. Ser sabio es saber que a través de Cristo se reveló la deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos dio un lugar en esta tierra con un propósito para vivirla, para ser felices y ser victoriosos. Amén. 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 Amén, amén. Hermanos, todos estos espíritus que se han venido levantando a través de los tiempos y que en estos últimos también se van a levantar, fueron derrotados en la cruz del Calvario, hermanos. Esa es la importancia de tener a Cristo en tu corazón, que ese mundo espiritual no tiene poder ni autoridad sobre tu vida, porque ya fueron derrotados. Y ese mundo espiritual sí reconoce la autoridad de Cristo. Ellos ven a Cristo y huyen de Cristo. El mundo espiritual sabe, reconoce. El mundo espiritual sabe quién tiene a Cristo y quién no. El mundo espiritual, no creas que porque te congregas, porque vas o participas de uno u otro culto, entonces ya los espíritus huyen de ti. No, los espíritus no huyen ante tus prácticas religiosas. Los espíritus, ese mundo espiritual, huye delante del que los venció en la cruz del Calvario. Llénate de Cristo y ese mundo espiritual retrocede. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido útil porque ya con esta salimos de un paso más en el conocimiento de los últimos tiempos en los que el Señor nos ha puesto a predicar para este tiempo. Hermanos, pídale a Dios que le revele acerca de todo esto y el Señor le revelará aún más de lo que yo les haya podido enseñar en esta mañana, en esta corta enseñanza. Guárdate, pídele a Dios, llénate de Cristo, llénate de su verdad, llénate de su sabiduría. Y ese mundo espiritual, adverso, contrario, de tinieblas, huirá, retrocederá ante la luz de Cristo que está en ti, ante su verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que tengan una semana espectacular. Espero que nos podamos encontrar el próximo miércoles, sin falta, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo para todos. Dios bendiga también a las personas que se han reunido a través de la plataforma, a todas las personas que compartieron su imagen con nosotros a través de ella, que nos permiten ver que están arreglados, organizados, dispuestos a escuchar la palabra. Veo ahí a Josefina, veo a Patricia,
veo a Danielito, bueno, a todos ellos, y a los que están ¿a quién? A Guillermo también lo veo ahí en la pantalla. Bueno, gloria a Dios a todos ellos, a los que se sumaron a través de la plataforma y a los que han de escuchar este audio, Dios les bendiga y les guarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.